presentación que es un poco distinta a las que generalmente se suelen hacer en temas de seguridad con medidas de preventiva. Y quiero partir con la presentación dándole a conocer algunas cifras que ocurren en nuestro país, pero que por alguna razón no se dan a conocer y no se muestran. Quiero contarles que en los delitos de robos cualquiera que sean, a un camión, a una bodega, a un centro de distribución, etc., en los últimos 5 años, y esto uno puede revisar las cifras para atrás, se ha mantenido el mismo fenómeno. Podemos observar que el año 2017, en el 11% de los robos, no sabemos quién los cometió. Perdón. En el 11% de los robos sabemos quién lo cometió. Y en el año 2022, el 8% son imputados conocidos. Es decir, sabemos quién lo cometió. Señora, ¿sabe quién le robó el auto? No tengo idea. Bueno, estamos en una cifra de casi el 90% de imputados desconocidos. No sabemos quién cometió el delito. Y eso es algo súper preocupante porque en definitiva lo que nos está dando cuenta es que los delincuentes están cada día más invisibles. Ahora bien, uno puede decir, bueno, al principio cuando a mí me roban un camión, me roban una bodega, me roban un centro de distribución, vamos a hacer la denuncia para que se investigue. Veamos qué pasa con los resultados. Si miramos los resultados también desde el año 2017 a la fecha, si ustedes se fijan, hay 2 números que llaman poderosamente la atención. Cuando el imputado es desconocido, en el 96% de los casos, se termina en una solución que se llama el archivo provisional. ¿Qué es lo que es? Que el fiscal ve que no hay nada que hacer y mete la causa dentro de un cajón. No se logró establecer quién cometió el delito, no se encontraron a los responsables y no se llevaron a los tribunales. Y si ustedes ven, ahí arriba, las sentencias condenatorias cuando no hay imputados son 0. No condenamos a nadie. El Estado de Chile no es capaz de condenar a nadie. Solamente un 59% de aquellos imputados conocidos, que son el 10%, son los que logran algún tipo de condena. Cifras que son bajísimas. Ahora, si uno mira qué es lo que pasa a septiembre de este año 2022, las cifras son exactamente las mismas. Un 96% de los casos termina archivado en un cajón y solamente un 58% de los casos termina con sentencia condenatoria. De los casos que son un 10% con imputado conocido. Entonces tenemos un problema importante en términos de no lograr establecer quiénes son los delincuentes que cometen los delitos. Y si no logramos establecer quiénes son, los tipos simplemente salen a robar todos los días en la mañana sabiendo que con un 90% de probabilidad van a tener éxito, es decir, no los van a descubrir. Por lo tanto, seguimos exactamente igual. Si miramos un poco los indicadores en Chile de, yo diría, los últimos 10, 12 años, los delitos tuvieron, sobre todo los robos de vehículos, incluidos camiones, y los robos en lugar no habitado, que son las empresas, tuvieron un veranito San Juan acá, producto de la pandemia. Pero ya el veranito se acabó y ustedes pueden ver en la gráfica cómo están aumentando nuevamente. Y ahí tenemos las cifras del primer semestre de este año respecto al año pasado. El robo de vehículos ha aumentado un 66%, incluidos los camiones, digo. Y el robo en lugar habitado, bodegas, empresas en general, centros de distribución, los robos han aumentado un 60%. O sea, estamos retomando la senda que veníamos teniendo de aumento en la delincuencia. ¿Y qué hacen las empresas? Siguen gastando plata en cámaras, en GPS, en una serie de elementos. Fíjense, acá están las importaciones que nos compartió DataSur. Las importaciones de cámaras de seguridad, GPS y sistemas de alarma. Ustedes pueden ver la línea azul, que son las cámaras de seguridad, como prácticamente las cifras se han multiplicado por 2, 50% el año 2022, septiembre, respecto al 2021, y un 83% si comparamos los últimos 4 o 5 años. Seguimos invirtiendo, pero los delitos siguen aumentando y seguimos sin encontrar a nadie. Por lo tanto, hay que tener GPS, por supuesto, pero hay que saber utilizar la información recabada en estos GPS, hay que hacer un trabajo investigativo como vamos a ver más adelante. Yo les traje las cifras de enero-octubre del año 2022, este año, y si ustedes se fijan, están todos pendientes, no se las pude traer, porque mi asistente no alcanzó a hacer la pega. Después lo vamos a retar. Pero en estricto rigor, no es que no haya alcanzado a hacer la pega, no hay absolutamente nada pendiente. No hay información. No hay información pública que me diga cuántos camiones se roban, dónde se roban, a qué hora se roban, cuántas bodegas se roban, última milla. No hay información, está todo agrupado, es imposible obtener esa información.
Ese es el primer elemento que uno debería tener para poder prevenir la comisión de delitos, saber dónde están robando, a qué horas roban, cómo roban, los horarios, los días de la semana, etcétera, y esa información no está disponible para la ciudadanía. Sin embargo, nosotros hace 2 años atrás hicimos un seminario sobre este mismo tema y en esa oportunidad invitamos a exponer al jefe de la División de Modernización y Gestión de las Policías del Departamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde ellos hicieron este estudio para este seminario de hace 2 años atrás a través del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile y nos pudieron compartir estas cifras que yo las traigo. En esa época se denunciaba casi un robo de camión al día, 269 casos, ahí están los robos con violencia, robos con retención de víctimas, etcétera. Las concentraciones de estos delitos en la región metropolitana de Valparaíso y Ñuble y una serie de estadísticas que nos permitían, en definitiva, poder hacer análisis criminal. Ahí está el famoso Triángulo de las Bermudas, que todos los transportistas lo conocen de memoria, entre la ruta 78, 68, la Costanera Norte, etcétera, noviciado. Ahí tenemos los casos policiales en cada una de las comunas incorporadas acá. Teníamos información en el año 2020, pero fue por un estudio particular que hizo el Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile. Si hoy día quisiéramos hacer eso todos los meses o todos los años, es imposible hacerlo. ¿Qué hicimos nosotros como Fiscalía Privada? Intentamos hacer un barrido de todos los delitos que habíamos tenido conocimiento, sea como empresa o en noticias, etcétera, y buscamos 100 casos ocurridos entre enero y octubre del presente año, donde ustedes pueden ver que el 34% era el robo del camión y la carga, que es una cifra importante, seguido por un 25% el robo de la carga, y ahí tenemos algunas estadísticas por regiones. Y también teníamos que, dentro de la región metropolitana, donde estaban concentrados la mayor cantidad de estos delitos. Si ustedes se fijan, el 70% de estos delitos están concentrados en 6 comunas de la región metropolitana, las que están en el Triángulo de las Bermudas y otras más, un 68% en 4 regiones del país y un 34%, como les decía, en la carga y en el camión. Se robaban todo. Entonces, algo de estadísticas uno puede ir generando, pero la primera gran falencia para poder prevenir delitos es la falta de información. Contarles que el modus operandi, en términos generales, en el transporte de mercancías es que el robo con intimidación, es decir, que le ponen una pistola al chofer o lo amenazan, etcétera, representa el 70% de este tipo de delitos, provocado generalmente por el seguimiento al camión, por el cruce de los automóviles, se bajan los sujetos, etcétera, y transcurría varias horas ahí, habitualmente después del tiempo que dura la flagrancia, es decir, el periodo en que se cometió el delito, aparece el conductor en una zona distinta a la cual aparece el camión o la carga robada. ¿Y por qué esto? Porque ese conductor va a hacer una denuncia en la zona sur del país, el camión aparece robado, se robó en la zona norte, entran a 2 fiscalías distintas, los fiscales muchas veces no conversan, quedan 2 causas distintas, no se agrupan, no se arma el tema y distraen, porque estos tipos son relativamente profesionales. Un dato que nos fue proporcionado por el propio jefe de la División de Modernización y Gestión de las Policías del Ministerio del Interior, a nosotros no nos consta, pero que en un gran porcentaje de casos existe complicidad con el chofer. O porque el chofer se presta por una suma de dinero o porque el chofer simplemente es amenazado para que se deje robar. Pero son casos que hay que ir estudiando y las empresas deberían tener mayores antecedentes a la hora justamente de poder contratar a sus colaboradores. No es un caso que tengamos certeza, pero es un caso que fue proporcionado por el Ministerio del Interior. Bueno, como les contaba recién, esta la voy a pasar rápida, la carga muchas veces está vendida antes de ser robada. Hay un caso famoso que ocurrió hace un par de años con un camión completo de televisores, están todos vendidos antes de ser robados. Se encargó el robo para poder concretar la venta. La persona que roba y está metida en toda esta cadena de distribución de logística, primero no es una persona que se levantó en la mañana y dijo ir a robar un camión o un CD. No una persona que se le ocurrió, es una persona que es profesional, que se dedica a esto, son bandas relativamente organizadas y son personas que tienen conocimiento de la logística. En una primera fase hacen un proceso de inteligencia previa, buscan información respecto de la carga, respecto de la ruta, respecto de quién despacha y muchas veces también intentan involucrar al conductor, por las razones que les decía. Y además lo involucran porque cuando hay un conductor involucrado, eventualmente podría no ser un robo, sino que ser un hurto, y un hurto tiene una pena mucho menor. En segundo lugar,
después de buscar la información, proceden a lo que significa acá no está pasando. Ahí, a la interceptación del vehículo con el método del encierro o detención. Llevan inhibidores de jammer, que son estas cosas que bloquean los GPS, los jammer, y conocen perfectamente el sistema investigativo del Ministerio Público. Saben que cuando hay una denuncia con el conductor en una zona sur y con el robo en una zona norte del país no se van a juntar, etc. Y posteriormente proceden a lo que es el transbordo de la mercadería y finalmente a lo que es la zona o puntos de enfriamiento para posteriormente proceder a la venta o distribución ya en el mercado informal. ¿Cuáles son las medidas que tradicionalmente toman las empresas cuando quieren resguardar su carga, su transporte, su centro de distribución, etcétera? Bueno, hay muchas. La cadena de suministro tiene transporte, rampla, CD, bodegas, última milla, y las medidas que se han tomado son muchas. Está el decreto supremo número 37, que hace que los camiones tengan que tener grabada su placa patente en la parte de arriba del techo para que se puedan ver desde el aire y en distintas partes. En bodegas hay cierres perimetrales, planificaciones de ruta, medidas tales como, aquí nos sigue avanzando, circuitos cerrados de televisión, guardias, sistemas de alarma, sensores de seguridad, GPS, automatización de procesos con medio electrónico, lectores biométricos, reconocimiento facial, control de acceso, protección de datos, y puedo ponerle 4 páginas más de medidas. Pero lo relevante no es esto, revisión de los antecedentes de los colaboradores. Cada una de estas partes del sistema de logística puede utilizar varias de estas medidas de manera simultánea o de manera particular. Ahí tratamos de hacer un diagrama. Pero lo importante de esto, en definitiva, es... ¿No hay más? Lo importante de esto no solamente es implementar las medidas, sino que lo que se nos olvida a todos es auditar que estén funcionando. Nosotros hicimos un estudio 2 o 3 años atrás con varias empresas de transporte y nos dimos cuenta que el 30% de estas empresas presentaban pérdidas de señal en los GPS. GPS es defectuoso porque se le olvidó arreglarlo, lo revisaron. Entonces, tenemos el GPS, pero no nos sirve de nada. Por lo tanto, la recomendación es monitorear permanentemente el uso. Encontramos que el 20% de los conductores tenían comportamientos de riesgo, 18% exceso de velocidad, detenciones en zonas de riesgo, que son propicias para justamente les cometan los delitos, y 19% desvíos de la zona, de la ruta. Entonces planificamos la ruta, pero tenemos un 20% de personas que no cumplen con lo que se había programado realizar. Y además nos encontramos con una cifra del 35% de los viajes con problemas en los hábitos de conducción, exposición de la carga a incidentes o potenciales robos o delitos. Por lo tanto, no basta con tener las medidas tradicionales, sino que tenemos que preocuparnos de auditarlas permanentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque los delitos siguen subiendo y todas las empresas están implementando alguna o varias de las medidas que yo mencioné recientemente, pero se les olvida de lo que es la auditoría permanente. Entonces, el objetivo nuestro en esta charla no es la prevención de los delitos. El objetivo, en definitiva, es disminuir los delitos que nos cometen. Y para ello hay 2 grandes herramientas. La primera de ellas es la prevención, justamente. La prevención es la herramienta más importante y hace relación con la implementación de todas las medidas tradicionales que les acabo de mostrar, GPS, alarma, etcétera, pero incorporándole procesos. Vamos a revisar los GPS todos los días, vamos a revisar las alarmas todos los días, vamos a revisar que la ruta se haya cumplido, procesos de revisión, auditorías permanentes y protocolos de actuación frente a eventos críticos. Uno le pregunta en una empresa a 5 guardias de seguridad en piezas aisladas, ¿qué haría usted si lo vienen a asaltar? ¿Qué haría usted si lo vienen a asaltar? ¿Qué haría usted a los 5? Y yo tengo 5 respuestas distintas. Ninguno tiene un protocolo de actuación frente a un evento crítico. Y eso el delincuente lo sabe. Pero la estrategia global requiere otro aspecto que se nos ha olvidado porque nosotros lo dejamos en manos del Estado de Chile. Y el Estado de Chile, como les mostré en las cifras al principio, no nos está dando una respuesta. Tenemos un 90% de imputados que no sabemos quiénes fueron, no se encuentran en el trabajo de investigación y finalmente terminan de ese 90 un 97% en un archivo, la carpeta investigativa en el cajón de un fiscal y hasta ahí llegamos. Y los robos no son delitos menores en nuestro país, son uno de los delitos más importantes. La disuasión. ¿Qué significa disuadir? Prevenir es cuando yo en mi casa pongo una reja para prevenir un delito, pongo una alarma.
Disuadir es que en mi casa yo no voy a tener ni reja ni alarma, pero el que entra a robar lo voy a encontrar y las penas van a ser del infierno. En China, en los últimos 12 años, los homicidios han bajado un 83%. En Chile han subido en un 83%. Porque en China pillamos un chinito y ese chinito desaparece. Entonces el chinito no mata, no roba, porque las penas son grandes, pero se encuentran con un trabajo investigativo. Y tal como les decía, la disuasión además es perseguir penalmente. Y si esta labor no la está haciendo adecuadamente el Estado, y no lo estoy diciendo yo porque tenga una animadversión contra el Estado, trabajé 10 años en el Ministerio Público como director nacional, de la Fiscalía nos tocó fundarlo, así que lo conozco perfectamente. Por las razones que sean, no hay respuesta del Estado. Falta dotación, falta recursos, lo que ustedes quieran. Lo importante es que seguimos con un 97% de causas de robos archivadas y un 10% de imputados que conocemos, el resto no los conocemos. Entonces el sector privado tiene que, de alguna manera, si quiere resguardar sus bienes, sus patrimonios, ponerse a trabajar en estos temas que son no solamente las medidas tradicionales de prevención, sino que la investigación y la persecución penal. Con eso creemos que podemos lograr una estrategia global que incorpore la prevención y incorpore la disuasión.